siento que me abandonas. Lo dicho, acá en el 98.7 nos acompaña a partir de este momento Ramón Ruiz, es el director del BPS en representación de los trabajadores. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, Ramón? Buen día, bienvenido. Buen día, Camilo. Un honor estar en tu programa y esperemos que caminemos en esta entrevista lo mejor posible. Bueno, vamos arriba. Gracias por aceptar la invitación. Hay asuntos que tienen que ver con algunas reivindicaciones que ya hace un tiempo ustedes plantean y que tienen arriba de la mesa, vinculadas al universo de los así llamados cincuentones, que tiene que ver con un escenario que pone a estos ciudadanos en un punto de mayor fragilidad y de, para muchos, notoria injusticia. En ese contexto, el gobierno anunció a través del presidente de la República una solución que las primeras reacciones fueron de amplísimo y casi unánime entusiasmo, ¿no? Sí, apoyo, por supuesto. Es decir, va a haber una solución legal para que, entre otras cosas, base del asunto, el ciudadano pueda elegir por qué sistema optar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por supuesto. Cosa que en su momento no pudo hacerlo, y ahí de alguna manera está la madre del borrego, ¿no? Sí. En ese contexto, sin embargo, he escuchado una grabación tuya, imagino que de las últimas horas. Escuché la grabación, me llegó por WhatsApp, más no tengo claro en qué contexto y dónde y cuándo fue dicha, en el que yo advertía, lo señalado hoy más temprano, tu preocupación porque han pasado los días y el tal proyecto no aparece. Y uno puede decir, a propósito de esa preocupación notoria que vos tenías, por lo menos 2 cosas. La primera, ¿eso es tuyo? Sí, ¿Ese sonido mío, del mío. teléfono? Si podés silenciarlo Sí, por supuesto. o apagarlo. Buenísimo. A menos que sea justo de Tabaré Vázquez diciéndole que tiene el proyecto, fíjate. No, todavía no. Si no, lo ponemos al aire, ¿eh? No. Entonces, Igual le digo que te llame cuando... Bien. Seguramente me va a llamar, sí, estaré en la lista de los primeros a ser llamado. En todo caso, a mí me dio una sensación, una posible doble sensación. Pará, Ramón, te estás pasando de rosca. El hombre dijo que están estudiando un proyecto, resulta que pasaron algunos pocos días, vos ya estás preocupado, ya estás diciendo que ojo con esto. Estás pecando de ansioso, estás pecando de presionar al cohete, estás generando un perfilismo que en este momento es inadecuado y hasta políticamente puede ser contraproducente, ¿verdad? Esa sería una visión. Sí, o la otra, pará, esta demora a vos te huele mal o te provoca preocupación porque a la demora se le suma en tu caso información de otro tipo que sentís que esto anunciado por el presidente corre peligro. ¿La una o la otra? Yo te diría que una parte de lo primero, porque yo no fui el que dije en la torre ejecutiva que dentro de 15 días voy a presentar el proyecto. Lo dijo el presidente de la República. Y nosotros estamos acostumbrados a que cuando el presidente de la República se compromete a algo, después cumple. Entonces, si hace 15 días dijo que ayer iba a presentar el proyecto de ley, había una expectativa por la confianza que le tienen al presidente de la República muchos compañeros y compañeras, y porque él no es que nos mandó a decir, sino que él mismo dijo dentro de 15 días va a estar el proyecto, dijo esta semana o la próxima, y después en algún otro medio dijo dentro de 15 días, porque el ministro de Trabajo también sé que ha avanzado mucho en este tema, pero que no ha logrado un acuerdo dentro del Consejo de Ministros. Entonces se generó una expectativa, hubo por lo menos 2 noticias que salieron publicadas en matutinos de alcance nacional, donde el propio ministro de Trabajo decía que este lunes se presentaba el proyecto. Entonces se generó toda una expectativa, y eso explica la ansiedad que hay en muchos compañeros. Ayer en las redes sociales y en las comunicaciones que nosotros tenemos con los perjudicados, había un tono de malestar,
había una sensación de preocupación y de reclamo. ¿Y a quién le reclaman? Le reclaman a los representantes, nos reclaman a nosotros como representantes de los trabajadores. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ayer no se presentó el proyecto de ley? Y nosotros no vamos a ser bombero y apagar un incendio. Nosotros lo que vamos a hacer es decir, estamos de acuerdo con las personas que ayer se preocuparon, que se sintieron de alguna forma defraudadas porque pensaban que ayer iba a estar el proyecto. Al mismo tiempo decimos lo que decías vos en la segunda parte de la interpretación de ese mensaje que hicimos anoche. Bueno, es posible de que haya informaciones, porque nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo el viernes. Yo no estuve en la reunión, estuvieron otros compañeros de la representación de los trabajadores. Hemos tenido contactos con algunos legisladores que nos explican un poco, hay como cierto misterio de cuál es el tema en el que no se pone de acuerdo el Poder Ejecutivo. Entonces eso nos deja un gusto un poco, una sensación... ¿O conoce de que hay dentro del gobierno, dentro del Poder Ejecutivo, una pulseada? Hay dos posiciones dentro del gobierno, del Frente Amplio, eso está claro, porque se ha manifestado en distintos momentos de que sobre el tema seguridad social existen más de una opinión por lo menos, y a pesar de que nosotros conocemos, por ejemplo, las resoluciones que hay en los congresos del Frente Amplio, que hay que caminar hacia un sistema solidario, universal, sin lucro, dice, ir extinguiendo el lucro en la seguridad social, y esa parte nosotros la compartimos, pero en la práctica, cuando se está, digamos, cada vez que se discute algún tema de seguridad social, aparecen dos opiniones. Aparece una opinión que ha sido expresamente dicha por parte del ministro de Economía, que llegó a decir este es el mejor sistema que puede tener Uruguay, el mejor sistema de seguridad social. ¿El actual? Sí, el actual ministro de Economía. No, el actual sistema. El actual ministro del actual sistema. Las dos cosas. El actual sistema es el mejor, dijo Astori, es el mejor sistema que puede pedir Uruguay o que puede tener Uruguay. Y por otro lado... refiriéndose al sistema mixto, ¿no es cierto? Al sistema mixto de seguridad social. Que nació como parte de la reforma... del año 96. Y que creó lo que se llaman las AFAP, las administradoras de fondos previsionales. Las AFAP, independientemente de que después podemos hablar un poquito de esto, son empresas privadas, sociedades anónimas, que de alguna forma administran los fondos de pensión y que por esa administración cobran una exagerada comisión a los trabajadores. No me quiero desviar del tema, pero ya que está arriba de la mesa en esta charla que estamos teniendo, a mí de todos modos me da la impresión, Ramón, que las AFAP vinieron para quedarse, y prueba de ello, contundente prueba de ello, podría señalar que Uruguay está siendo gobernado 3 periodos consecutivos por la izquierda con mayorías parlamentarias, que en su momento la izquierda representada políticamente por el Frente Amplio, con todo derecho, estuvo en desacuerdo con esa reforma, porque estuvo en desacuerdo, ¿no? Sí, con esa reforma. Sí. Y ahora instalado en el gobierno, repito. Es un dato de la realidad. Y también es un dato de realidad que gobierna Uruguay, que lo hace con mayorías parlamentarias, y eso no se ha tocado. Y no sería, y esto no implica en mi exposición una picardía implícita. No. Esto podría ser un nuevo ejemplo, como tantos otros en la historia de la humanidad y de nuestras vidas, que en unas circunstancias creíamos una cosa y que pasado el tiempo, con todo derecho, fuimos cambiando de opinión. Y no por eso nos transformamos ni en el buenísimo ni en el malísimo de la película. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ahora, no veo entonces cuál sería la sorpresa, hermano. Está pasando, yo no sé si será el mejor, pero que no lo toca a nadie, bueno, parece. Yo estoy de acuerdo con la forma en la que estás planteando el tema, porque un ciudadano de a pie que anda todos los días, digamos, que hace las 8 horas, que llega a la casa, que mira la televisión, que de repente no participa mucho y que accede a una parte de la información, puede decir, bueno, pero si esto no se cambia, debe ser bueno, porque si no se hubiese cambiado ya. O no tan mal. Entonces, por eso entiendo un poco el sentido en el cual lo estás planteando. Ahora, ¿reflejás tu idea luego de la pausa? Sí, con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Ramón Ruiz. Comentarios, preguntas, opiniones, 099-894-987. Ya saben, mensaje de texto o WhatsApp, 099-894-987. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Él es parte del plan austral y ella es la jefe del nido.
y juntos. Estamos en el 98.7, estamos poniendo la mañana en camino con Ramón Ruiz. Bueno, Ramón, arriba de la mesa entonces quedó el planteo. ¿Será que las AFAP vinieron, te guste o no, para quedarse? Yo creo que recién tú decías que puede ser que en el año 96 alguien pensaba de una manera y hoy, 21 años después, puede pensar de otra manera. Eso pudo haber ocurrido, pero no ocurrió en una organización que es la organización más importante del país, la organización social más importante del país, en el PICNT. El PICNT siempre tuvo la misma posición. Estuvieron los que votaron la ley gobernando, estuvieron los que la implementaron gobernando, que fueron otros partidos, y estuvieron también los que fueron críticos en los últimos años y no la han cambiado. Por lo tanto, ¿esto de qué habla? Habla que todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria hoy tienen responsabilidad de analizar si realmente este sistema le está dando respuesta a los problemas de la seguridad social, si realmente este sistema funcionó. ¿Cómo se puede llegar a la conclusión de que funcionó un sistema de seguridad social? Si realmente da respuesta a los problemas de la gente. Porque un sistema no sirve porque los números estén bien o porque hayan mejorado. Un sistema, y esa es una manera de mirar la seguridad social, ojo. Por ejemplo, el ministro de Economía puede mirar la seguridad social y decir, con este sistema vamos a tener menos costo en el gasto social porque hay ciertos beneficios del sistema privado que se traduce en las cuentas públicas. Pero yo quiero ver la seguridad social como un derecho humano fundamental, no la quiero ver solamente con un sesgo economista. La quiero ver desde el punto de vista de si ese derecho humano está llegando a la gente y si está cumpliendo con los principios, por ejemplo, de solidaridad, de universalidad, si llega a todos, y además si las prestaciones que brindan son prestaciones suficientes. Porque si yo tengo un sistema que en apariencia sirve, pero le está pagando 10.000 pesos jubilación a la gente, me tengo que cuestionar si ese sistema de seguridad social llegó para quedarse. Y si veo recibos de las aseguradoras que pagan las prestaciones del ahorro individual y hay recibos de 2 pesos, de las AFAP estoy hablando, ¿no? Porque se habla mucho de la jubilación mínima del BPS y se habla poco de las prestaciones que brindan las AFAP. Tenemos recibos de 450 pesos, de 600 pesos. Un obrero en la construcción de Durazno ganando 450 pesos por la FAP y 10.280 pesos por el BPS, que es la jubilación mínima. Tenemos un trabajador de rural que gana 650 pesos por la FAP y gana 10.280 pesos por el BPS. ¿Una vez retirado? Una vez retirado. ¿Pero no será porque estuvo más tiempo aportando al BPS que a la FAP? Apenas un poquito mínimo. Puede ser, si es un trabajador rural, seguramente ahorró muy poco, ¿no? Pero el BPS le garantiza una jubilación mínima de 10.200 pesos, aunque el cálculo de él, porque aportó poco también, haya sido de que tenía que cobrar una jubilación de 3.000, 4.000 pesos, el BPS le va a pagar 10.200. Pero juguemos, director. Sí. Juguemos. Supongamos, en efecto, que en un proceso de, llamémosle, un año, se van desintegrando las AFAP, las personas vuelcan todos sus aportes al BPS y... Me adelanto yo antes que lo digas vos. Y los dineros volcados a FAP vuelven al BPS. ¿No se desfinanciaría el BPS como se ha dicho 1.200 millones de veces? Yo estoy convencido de que si eliminamos las AFAP no resolvemos los problemas de la seguridad social tampoco. Tiene que haber una reforma estructural muy profunda que cambie otros parámetros de la seguridad social, no solamente estatizar, la seguridad social o volver a estatizar la seguridad social. Entiendo. Nosotros tenemos que tratar de construir un sistema de seguridad social que tenga un pilar contributivo muy fuerte, que sea el pilar que otorgue los derechos a partir de la contribución que hacen los trabajadores. O sea, yo genero el derecho a partir del aporte, ese sería el pilar contributivo. Un pilar asistencial, porque hay personas que no van a poder jubilarse por el pilar contributivo. O sea, hay personas que lamentablemente no van a llegar a tener causal jubilatoria, porque son personas con discapacidad o porque son personas que por las características de su empleo precario no van a reunir la cantidad de años de trabajo, porque estamos en Uruguay. No existe el trabajador perfecto en Uruguay. Tenemos problemas en el mercado de trabajo, tenemos empresarios que de repente tienen trabajadores en la informalidad, porque para que haya trabajadores informales tiene que haber un mercado informal y tiene que haber empresarios que contratan de esa manera. Hoy tenemos un 20% de informalidad en el Uruguay. No nos podemos resignar a tener eso, tenemos que seguir combatiendo la informalidad y que esos trabajadores que trabajan pero no tienen derecho a la seguridad social porque no están registrados, estén dentro de la seguridad social.
Pero, y nosotros planteamos un tercer pilar. O sea, te decía, pilar contributivo, pilar asistencial para los que no logran una prestación por el pilar contributivo, y un tercer pilar que sea un pilar de ahorro, pero un pilar de ahorro no lucrativo, porque hoy el pilar de ahorro tiene implícito la ganancia de la SAFAP. Un pilar de ahorro que no sea individual, porque hoy en el pilar de ahorro es con cuentas individuales, tiene que ser un pilar de ahorro colectivo. Y un pilar de ahorro colectivo, no lucrativo, que garantice una prestación mínima, o sea, un complemento a la jubilación por el pilar contributivo. Yo me jubilo porque trabajé y genero una jubilación, y si tengo un salario alto, con ese ahorro colectivo voy a tener un complemento. Ahora, todo eso tiene que estar armado, tiene que estar de alguna forma diseñado con diálogo social, donde todos los actores, porque no hay transformación en seguridad social sin participación de la gente. Nosotros en el Banco de Previsión Social tenemos una buena base porque tenemos representado ahí al Poder Ejecutivo, a los trabajadores, a los empresarios y los jubilados. Entonces ahí hay una experiencia de diálogo social que se debe ampliar, por supuesto, y que debe haber un diálogo nacional para discutir esta reforma que queremos los trabajadores. Pero eliminando solamente la SAFAP, no se resuelven los problemas de la seguridad social. Volviendo al tema de los cincuentones, cito como fuente de La Diaria, a propósito del Consejo de Ministros del día de ayer, Vázquez afirmó que se ha avanzado enormemente en la redacción de un proyecto de ley que los contemple, ¿no? Algo así parece decir, entre paréntesis, tranquilo Ramón, que se avanzó enormemente en esta redacción y que solo queda un punto por definir que será discutido hoy, refiriéndose al martes, con los ministros de Economía y Finanzas, Danilo Astori, de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, que parecen ser, esto también sin picardía, con objetividad, los dos ministros que están por su función naturalmente involucrados en el tema, y da la sensación también que son los que expresan ideas distintas acerca de cómo resolver el tema, ¿no? Sí, y yo creo que ahí el que desempata es Tabaré Vázquez, ya que hablamos de empate técnico. Pero para un poco, si desempata Tabaré Vázquez ya se sabe cómo termina el partido, porque a ver, corregime, porque alguien podría decir, pero Tabaré Vázquez desde hace largo rato ya, otra vez sin entrar en picardías, luego de la histórica distancia que tenía con Danilo Astori, una vez instalado el gobierno, en la campaña electoral que provocó que la izquierda ganara el gobierno, ¿estamos de acuerdo? Ahí hubo una empatía que casi sin altibajos ha continuado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Yo la verdad que ese análisis político no lo puedo hacer porque mi responsabilidad me lo impide. Lo hago yo, está bien. Sí. Pido disculpas porque omití ese costado y era absurdo el pretender una respuesta tuya. Pero en todo caso, lo que sí hay que decir, y esto sí lo puedes responder, que Vázquez ya dijo, el proyecto de ley le permitirá a los cincuentones elegir por qué optan, ¿no es cierto? Sí. Y ese, hasta lo que yo sé, es una reivindicación de los trabajadores. Sí, por supuesto. Por lo tanto, si hay un empate y desempata el presidente, me da la sensación que desempata a favor de lo que quieren los trabajadores. Por eso nosotros en las últimas horas... Mi razonamiento, ¿sí? ¿Es bueno? Sí. Hasta ahora sí, pero el problema es que hay un punto. ¿Cuál es ese punto? Porque hay mucho misterio atrás de ese punto que no se ponen de acuerdo. Si ese punto está dentro de lo que hemos conversado, yo creo que está bien, porque el gobierno no tiene por qué pensar lo que pensamos los trabajadores, ni los trabajadores tenemos obligación de pensar lo que piensa el gobierno. O sea, ni una cosa ni la otra, porque nosotros cuando el gobierno ha estado bien hemos dicho esto es positivo, esto es bueno para el país, y cuando el gobierno se ha equivocado, también el movimiento sindical le ha dicho que se ha equivocado. Por lo tanto, ahí tenemos total independencia. Yo lo que digo, si se están tratando algún tema que el gobierno no se pone de acuerdo y fue conversado con los sectores sociales, está bien que se esté discutiendo y bueno, va a haber una resolución. ¿Me gustará o no me gustará lo que resuelve el gobierno? Ahora, si hay algún tema que está impidiendo ese acuerdo dentro del Poder Ejecutivo y no se conversó con los sectores sociales, yo creo que tendría que haber un espacio, un ámbito de diálogo para conversar eso, para que nosotros demos nuestra opinión, para que quizás pudiéramos nosotros también aportar nuestras ideas, nuestra propuesta. La opinión de ustedes el gobierno la conoce, ¿no? Y además, sobre los temas que hablamos sí, pero si hay algún tema que no conversamos y hoy es el que está impidido esa solución. La piedra en el zapato del acuerdo. Exactamente. ¿Y cuál podría llegar a ser? Y yo qué sé, yo escuché al titular del Partido Independiente
decir que el problema era la edad jubilatoria, que había que aumentar la edad jubilatoria. Yo escuché, por ejemplo... Pará. Ese puede ser, como todos los asuntos que están arriba de la mesa, exceptuando los que tienen que ver con la libertad, con la vida de la persona, ¿no? En fin, eso puede ser un debate de por qué no se puede volver a debatir una y mil veces. Quizás sí, pero... para subir o quizás para bajar, qué sé yo, ¿no? Quiere decir... Estoy de acuerdo, pero no me... Si no, Mieres quiere discutir ese tema... Pero no lo entreveremos con esta solución para los cincuentones. ¿Pero crees que se aprovecharía esta instancia? Y digo, yo sí tendría que aclarar, miren, si estoy de acuerdo con una solución para los cincuentones, mire, tendré que decir, estoy de acuerdo con una solución a los cincuentones, vamos a resolver eso, pero yo quiero discutir esto. Además. Agrego la información porque creo que tiene que ver. Según dijo Vázquez, el proyecto se limita a las personas que están al borde de la jubilación. No sé si coincide con el planteo de ustedes o hay un matiz. Movés la cabeza. Hay que ver cuánta gente realmente pasa de las AFAP al Banco de Previsión Social. Cuando se le informe a cada uno, sigue diciendo Vázquez, cuando se le informe a cada uno individualmente de las condiciones, cada uno decidirá. De repente pasan 1.000, 2.000 o 3.000. O quizás solo 200, dijo el presidente. Bueno, ahí estamos entrando en el terreno de las especulaciones. Yo digo, si son tan pocos, ¿para qué hay tanto lío? Pero incluso en el número más alto, ¿no? Sí, digo, si son tan pocos. Ahora, si yo, por eso te digo que me preocupa lo que se está discutiendo en este momento, porque creo que ahora están reunidos, ¿eh? Mientras estamos acá están reunidos. Sí. Porque si, por ejemplo, mañana dicen... Llama a Murro, a lo mejor te atiende. Si en el proyecto que para que pasen 300, 400, 3.000, se dice que los que pueden pasar son las personas que tienen el abuelo con una edad mayor a 100 años, es lógico que van a ser poco. ¿Entendés? Porque si son sesentones, digo, si pongo una condición que limite la posibilidad de optar, es posible que sean menos. A ver, entonces... Por eso estoy preocupado. Tenemos dos casilleros. Sí. ¿Cuál es el universo de personas que están siendo fragilizadas en sus derechos, según la perspectiva de los trabajadores, en forma injusta? Bueno, ¿de quiénes en particular? De acuerdo a Para que quede claro el universo que ustedes reivindican. De acuerdo a una proyección que hizo el propio Banco de Previsión Social, hay un escenario de mínima de 20.000 trabajadores aproximadamente y un escenario de máxima de 40.000 trabajadores que son perjudicados y que podrían pasar al Banco de Previsión Social. En el escenario de máxima habría 43.000 trabajadores aproximadamente que tendrían, digamos, motivos para volver al Banco de Previsión Social. Ahora, existe también una estimación de mínima de 23.000 trabajadores. Eso sobre la base de que todos los mayores de 50 años, no los que están al borde de jubilarse, sino que todos los mayores... Claro, los que están al borde de jubilarse, ¿cuáles serían? ¿Los que tienen cuántos? Y 59, 60 años. O puede ser alguien que tenga hoy un poco más. Pero nosotros siempre estuvimos discutiendo, y esto el gobierno lo sabe, y siempre estuvimos planteando el reclamo de todos los mayores de 50 años que en algún momento fueron obligados a estar afiliados a la FAP. Esto quiere decir trabajadores que se pasaron del nivel que se necesita para ser voluntario o no, y cuando se pasaron fueron obligados a aportar un sistema y ahora le está yendo mal. Entonces, en ese sentido, por eso nosotros no decimos que a todos los cincuentones le va a ir mal. Porque, por ejemplo, de repente una trabajadora doméstica que se afilió voluntariamente no fue una trabajadora obligada, ella optó por afiliarse. Quizás engañada por la propaganda, por la publicidad, por el promotor, pero en realidad hay una afiliación voluntaria ahí. Estos trabajadores no tuvieron la opción de elegir, los obligaron a estar afiliados. Entonces nosotros lo que decimos es que el universo para nosotros son todos los mayores de 50 años que en algún momento superaron esa franja que en el año 96 era de 5.000 pesos y en este año 2017 es de 48.953 pesos nominales. ¿Cómo? Repetime eso. 48.953 pesos nominales. Esa es la franja de hoy día. Hoy el que se pasa de eso está obligado. Por eso a mí me causa gracia la propaganda de una FAP donde muestran un delivery. Imagínate cuánto gana un delivery. No gana 48.953 pesos.
No. Sin embargo, lo ponen en la propaganda. Y si lo gana, ya salgo a comprar las motos. Seguro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Ese trabajador le informaron que él no está obligado? ¿Le informaron realmente que no está obligado? ¿O le dijeron, a vos te conviene, porque sos joven, tenés que estar? Digo, hay que decirle a ese joven. Ahí, pues, perdóname, pero el problema no es de la AFAP, que busca su negocio, su rentabilidad, su público, y hace su publicidad como el de los chiclets y el de las bombachas, qué sé yo. Ahí, en todo caso, el que está en omisión es el Estado, que a través de sus agencias de información debería decirle, mire que usted no está obligado. Esta publicidad le dice que si quiere usted se pasa o va y elige esta en particular, pero mire que usted no está obligado a hacerlo. Bueno, digo, ahí tenemos un problema, porque en realidad hay propagandas engañosas que inducen a eso, y no he visto al Estado jugando ese papel que estás planteando. Nosotros hemos hecho denuncia sobre alguna de esas propagandas engañosas. Yo igual, insisto, inclusive más. No estoy tan seguro que es engañosa. Una vendedora de tienda. Sí, ¿Te parece que gana más que está obligada a estar en este sistema? Pero ¿en qué momento de la publicidad se dice usted que está obligada a estar en...? Digo, pero si yo digo, este sistema... Bueno, a ver, mejor me dicen que si yo mastico un chicle, sí, las muchachas lindas, que yo que soy un petizo gordo pelado, me van a dar bolilla. Bueno. Sí, pero estamos hablando no de un chicle, estamos hablando de un derecho humano. La decisión de ese joven, él va con esa firma autorizando a que no solamente afiliarse, sino hacer opción del artículo 8, que es más complicado de explicar en radio, pero que también se hace en el mismo momento sin ninguna información, digamos, exhaustiva o por lo menos de tomarse el tiempo, porque eso debería estar una persona sentado, tranquilo, tomando esa decisión y con la mayor información posible, sí, claro, ¿no? Pero sin embargo te esperan en la puerta del taller, te esperan en la puerta de la fábrica, en la escuela, en el liceo, porque en centros educativos hay gente, promotor, esperando a los jóvenes que ni siquiera están trabajando, igual los afilian, y cuando consiguen trabajo ya están afiliados, o en una plaza. Esa no es la forma de afiliar a la gente a un sistema de seguridad social. Resulta que cuando nosotros estamos planteando nuestro proyecto, que para que los trabajadores esos que están en la FAP vuelvan al BPS, sean asesorados en el Banco de Previsión Social. Ahora, para afiliarlos, no tienen que ir voluntariamente a un lugar para solicitar la afiliación en una FAP. Los promotores los abordan y le venden. A ver, un promotor que gana una comisión por afiliar, ¿le va a valer mal el producto que está vendiendo? No, bueno, desde ya. Y bueno, entonces, del mismo modo que el que te vende autos y el que te vende otra vez chiclets. Sí, pero no estamos hablando de un comercio en esto, estamos hablando de un derecho humano, estamos hablando del futuro de la jubilación. Estamos hablando de que te van a cobrar una comisión de 1/3. A alguien que afiliaron le explicaron que el 30% del aporte que hacen es el 30% es la comisión que le cobran por administrar el dinero. Cuando vos en cualquier lugar depositas el dinero y te pagan intereses por el dinero. Del universo de trabajadores, ¿cuáles están obligados entonces sí o sí a pasar a la FAP? Y bueno, aquellos que ganan en algún momento se pasan de 48.953 pesos. Aproximadamente el 15% de todos los trabajadores. Está bien, queda claro. Los delivery... Seguro que no. La doméstica no. La empleada doméstica los rurales muy tampoco. Difícilmente, los trabajadores rurales probablemente no. El que trabaja en la tienda tampoco. Pero aún así, los que ganan más de 48.000, que tampoco son hombres millonarios ni potentados, no, por supuesto, ¿no? Estamos de acuerdo. Un trabajador con un doble empleo ya se pasó. Ahora, ese trabajador pasa a la FAP y no puede elegir quedarse en el BPS. No, porque está obligado. Está obligado a aportar hasta 48.953 pesos en el BPS. Y por encima de los 48, ¿no? Y por encima de los 48.953 aporta la FAP. Pero hay una trampa. Pero no se había abierto una ventana para, a través de la cual los trabajadores podrían desistir de aquella decisión que seguro, en su momento... pero a ver, Camino, digo, a los 30 años, los 40 años, ¿qué persona está pensando en su jubilación? Porque esa ventana se abrió para aquellos que tienen entre 40 y 50 años. Como que a cada altura de mi vida, por eso los jóvenes firman y no les importa, por eso va a pasar dentro de 40 años. Tengo 20, tengo 25, dentro de 35 o 40 años me voy a jubilar. Entonces te firmo, capaz me va bien. Ahora no tienen dentro de sus prioridades la importancia, ni tampoco toman, a veces no existe una conciencia de que no voy a estar toda la vida sano, que no voy a ser toda la vida joven. Imagínate un joven resolviendo algo de esta importancia a los 25 años. Pero además a los 30, ¿quién se preocupa con cuánto me voy a jubilar? A los 40,
Porque en cada época, en cada momento histórico, uno tiene otras prioridades. Seguramente ese joven está más preocupado por insertarse al mercado de trabajo que por la jubilación. Cuando tengo 30 está más preocupado por conformar su familia, por tener su casa, que por el monto de su jubilación. Cuando tengo 40, de repente estoy peleando porque mis gurises van a empezar a estudiar secundaria o van a empezar la universidad, si fui un padre precoz, y voy a estar preocupado por el estudio de los chicos. Cuando tengo más de 50, empiezo a arrimarme a la jubilación y ahí empiezo a preocuparme por la jubilación. Eso es algo real. La ventana que se abrió es entre 40 y 50 años. Hay muy poca gente que se preocupa de esa fecha. No era la propuesta nuestra. La propuesta nuestra era que todos los que están en una FAP puedan asesorarse y resolver si quién está en la FAP o quién está en el BPS. Pero la propuesta que hizo el gobierno hace 3 años fue que fuera una ventana donde pudiéramos revertir la opción del artículo 8. ¿Por qué? Porque hubo muchos trabajadores, delivery, empleados de comercio, peón rural, doméstica, que los afiliaron a la FAP, no están obligados y que además le hicieron firmar el artículo 8, que es autorizar que aunque no estén pasados, por la mitad de su salario aportan al BPS y por la otra mitad aportan a la FAP. ¿Qué quiere decir? Si gano 15.000 pesos como doméstica, voy a aportar por 7.500 pesos a la FAP y 7.500 al BPS. Y eso es lo que es el artículo 8. Ahora que ha pasado del 97, 20 años de reforma, ¿no? Sí, 21 años. ¿De verdad en ningún caso haber aportado a la FAP repercutió para algunos trabajadores, para algunos orientales, para algunos compatriotas, se transformó en una buena noticia? Y cuando se jubilen, dentro de, ponele, 10 años, haciendo un cálculo al día de hoy, ¿van a cobrar un mejor retiro que si se hubieran quedado en el BPS? Acá podemos analizarlo de dos maneras. Primero, la FAP sola. Yo, este programa es muy escuchado. Decile a cualquiera de los oyentes de este programa que te mande un recibo con lo que cobra por la FAP. Y vas a ver los resultados que ha tenido este sistema. El promedio de las pasividades que pagan hoy las AFAP, que son aproximadamente 35.000, el promedio es de 6.000 pesos aproximadamente. El promedio, ¿no? Entonces, me parece que eso más o menos te da una idea cuando en el Banco de Previsión Social el promedio de todas las pasividades es 18.000 pesos. El promedio. Hay gente que gana 9 y hay gente que gana 36, 40.000 pesos en el EPS. 3 veces menos. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, esto es viéndolo por separado. El BPS por un lado, la FAP por el otro. Pedí que te manden un recibo, o varios recibos, a ver cuánto está cobrando la gente por la FAP. Y en el mismo recibo está lo que cobra por el BPS. Ahora, si lo ves juntos, si ves el sistema mixto, en realidad el sistema mixto tiene a veces resultados buenos, pero es no por mérito de las AFAP, sino por mérito del sistema solidario que paga la mejor jubilación. Porque está comprobado de que estos sistemas de ahorro individual pueden dar una tasa de reemplazo de aproximadamente un 23, un 22%. Y la tasa de reemplazo del BPS, que es pobre, que hay que mejorarla, la tasa de reemplazo es lo que te devuelve la seguridad social del promedio jubilatorio. Esa tasa de reemplazo en el BPS anda en el 45-50%. O sea, el doble de la tasa de reemplazo que genera la rentabilidad que logran las AFAP. Entonces, si lo ves por separado, yo te invito a que le pidas como un desafío que porque puede ser que alguien que diga, mira, a mí me sirvió, acá está el recibo, y que te muestre cuánto gana por el BPS y cuánto gana por la FAP. Y lo otro es que yo, la verdad, tengo que decirlo con toda franqueza, yo no le puedo decir en este espacio a los trabajadores que le va a ir mal con la FAP. No le puedo decir así en forma genérica, te va a ir mal con la FAP. ¿Por qué? Porque es un sistema de riesgo. Porque te puede ir bien o te puede ir mal. Pero tampoco las AFAP le pueden decir a la gente que le va a ir bien. Entonces eso solo ya es una preocupación, porque cuando hablamos de seguridad social, ¿de qué hablamos? De seguridad social. ¿Y por qué es un riesgo? Y porque tu jubilación va a depender de variables que no están directamente relacionadas con tu trabajo, con el mercado de trabajo. Mirá, va a depender de la comisión que te cobran las AFAP, porque si te cobran más comisión, Sura está cobrando casi un 30% y República FAP cobra un 18% comisión. En República FAP vas a tener un resultado mejor de la jubilación. Por eso República FAP dice que su comisión es un 60% menos. Y si vos pagás una comisión de un 30%, vas a tener menos jubilación, porque va a ir menos plata a tu cuenta individual.
Ahí ya tenés una variable que no depende de vos y está liberada. Las AFAP pueden cobrar cualquier comisión, la que se le ocurra. No hay límite, no está regulado eso. Entonces, cuanto más comisión pagás, menos va a ir para tu cuenta individual y por lo tanto menos jubilación vas a tener. Va a depender del interés técnico que te paga la aseguradora cuando traes todo el dinero, porque las AFAP no pagan jubilación. Las AFAP, cuando llega el momento de la jubilación, le transfieren ese dinero que ahorraste a una aseguradora. Y esa aseguradora, como le vas a dar todo el dinero y vos lo vas a cobrar de a poquito, mes a mes, porque es una renta vitalicia, te tienen que garantizar un interés técnico de 1,5 sobre el para calcular la renta inicial. Si ese 1,5 baja, vas a tener menos jubilación. El Banco Central, con una simple resolución, puede bajar o subir el interés técnico que te pagan las aseguradoras. Va a depender de la rentabilidad que logren las AFAP con su negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que las AFAP, cuando reciben el dinero que va a tu cuenta individual, lo invierten. Si lo invierten en un negocio que le va mal, el riesgo lo corre el trabajador, porque si le va mal con la rentabilidad, le va mal al trabajador. Si le va bien al trabajador también. Pero como la mayoría de los papeles de las inversiones están en papeles del Estado, si mañana llega a pasar algo con el país y caemos, por ejemplo, en una crisis económica, seguramente los papeles que las AFAP tienen van a valer menos y por lo tanto tu fondo de pensiones va a valer menos y te vas a jubilar con poca jubilación. Si te jubilás en un momento donde está bien la economía y esos papeles tienen un costo, un precio importante, te vas a ir mejor. Si vas en un momento de crisis... Las AFAP en Uruguay, ¿qué están haciendo con ese dinero? El 70% del dinero lo están invirtiendo en papeles del Estado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que le compran deuda al Estado uruguayo, se puede decir. O sea, el Estado uruguayo emite bonos. Mirá lo perverso del sistema. El Estado tenía dinero, recaudaba el BPS... $1.000 millones más de lo que recauda hoy, porque por año le mandamos a las AFAP, el Banco de Previsión Social le manda a las AFAP $1.000 millones que antes eran del BPS. Eso lo toman las AFAP por año, son $90 millones por mes, $1.000 millones por año. Resulta que cuando llegan esos 1.000 millones, las AFAP le prestan ese dinero que antes era el Estado, se lo prestan al Estado y le cobran intereses por ese dinero. Digo, nosotros pensamos... ¿Es razonable que el Estado le dé esos dineros a los privados y que después se los pida prestado? A ver si te sigo. Vos decís que el aporte de los trabajadores uruguayos, que antes de no estaba existir la AFAP, hubiese ido al Banco Estado de Previsión Social. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Va a la AFAP. La AFAP junta dinero. El gobierno uruguayo, necesita. El Estado uruguayo, 2x3, necesita y emite bonos. Sí. El gobierno uruguayo hace tiempo que tiene cierta credibilidad, emite sus bonos, dice, los voy a pagar con tanto interés a tal plazo, y en general son apetecidos en el mercado. Son comprados, son valorados, ¿no? ¿Y quién tiene dinero para comprar eso? Y el que compra eso es la AFAP, sí. El que recibió el dinero de los propios trabajadores. Exactamente. Vos decís, si ese dinero, en lugar de dárselo a la AFAP, los propios trabajadores se lo daban al BPS, el BPS probablemente hubiese tenido menos déficit. No solamente menos. Hoy tendría un superávit de casi $600 millones. Y por lo tanto el Estado en teoría necesita de menos dinero, por lo tanto no tendría tanta necesidad de pedir de lanzar al mercado papeles. Sí. Después los paga con interés. ¿no? Porque digo, para asistir al BPS todos los años, con 400, $500 millones, el Estado se tiene que endeudar. Para Ramón, porque supongamos que nosotros somos amigos y supongamos, como es claro, que uno es talentoso, trabajador y tiene pinta y otro es más vago y tiene menos, y ese soy yo, el que tiene pinta de trabajador soy yo. Por favor. Entonces, a vos te ha ido bien, vos tenés plata. Y yo soy más chambón. No, con esto quiero decir que los que no tienen plata no son chambones, es un chiste, ¿no? Y yo estoy... y entonces... yo te pido plata prestada a vos, sí, ¿verdad? Pero resulta que te pido plata prestada a vos, que vos tenés, porque yo parte de mi plata ya te la di antes. Por supuesto, es lo que ocurre. O sea que si yo no te hubiera dado la plata antes a vos, yo a lo mejor, Ramón, no tenía necesidad de pedirte plata. Y de pagar intereses por ese dinero. Claro, porque además la plata que te pido, vos me decís, mirá, pero... como yo esa plata que la saco del banco y el banco me da 5%, vos por lo menos dame 3%. El BPS por decirte algo. El BPS hoy dejó de recaudar $1.000 millones por año. Y es parece que fuera una paradoja. Resulta que le manda a las AFAP $1.000 millones por año y le pide a rentas generales 400 millones para poder funcionar.
Entonces nosotros decimos, ¿qué sentido tiene eso? ¿Por qué no te quedás con los 1.000 millones de dólares por año? Renta General no tiene necesidad de asistirte y además tenés un superávit de casi 600. Es cierto, te vuelvo a repetir, si solamente eliminamos el sistema FAP, tenemos otros desafíos dentro de la seguridad social que vamos a tener que corregir, porque de repente hoy ingresa ese dinero, pero también estoy asumiendo compromisos con los jubilados que van a aportar por todo su salario al EPS y que van a tener que cobrar una jubilación mayor, más alta, que antes el Estado pagaba, pero hasta determinado tope, ahora va a pagar por todo el salario. Entonces es cierto que así como voy a tener un ingreso mayor, también estoy adquiriendo obligaciones mayores. Por lo tanto, eso hay que discutirlo en un diálogo nacional de seguridad social. Bien, antes de terminar, yo creo que a mí me parece que la buena noticia esta que inicialmente ustedes tuvieron con los anuncios del presidente Vázquez, un poco se palidecen con lo que ya ayer adelantó Vázquez, porque dijo, se limita a personas que están al borde de la jubilación. Y al borde de la jubilación no es el que hoy tiene 53. Yo espero que el presidente de la República... Pero, el que tiene 53 no está al borde de la jubilación, ¿verdad? Y depende, si digo... Bueno, y si hablamos depende. Es una excepción, ¿verdad? Depende. Yo creo que nosotros siempre hablamos de los cincuentones porque son las personas que más se preocupan. Ya vos cuando cumplís 50 años ya empezás a mirar la jubilación y a preguntarte qué vas a hacer, si te vas... Hay gente que se jubila a los 55 años porque tiene actividad bonificada. Si estoy en 53, estoy próximo a la jubilación. Porque hay gente que de ANCAP, radiólogo, gente que tiene actividad bonificada y que seguramente está obligado, que a los 55 tiene causal jubilatoria. Entonces, si tengo 53, estoy próximo a la jubilación. Para terminar, con relación a este asunto, ¿qué piensan hacer ustedes? Bueno, primero, hoy se conocerá al mediodía o en las primeras horas de la tarde. Ojalá. Si es un tema difícil, yo prefiero que se tomen todo el tiempo del mundo y no que se apresuren y que la solución, que la montaña parió un ratón, como se dice, ¿no? Sí. Porque si digo a todas voces de que quédense tranquilos, que ustedes van a tener la posibilidad de adoptar y van a ser asesorados por el EPS, y después salgo a decir que son apenas 300 los que van a salir, esa no es el reclamo de los cincuentones. Entonces yo espero, y lo digo con todo respeto, con toda tranquilidad, pero con mucha firmeza, espero que el presidente de la República, que el ministro Murro, que el ministro Astori, cuando estén decidiendo esta solución, estén también pensando en qué sistema de seguridad social es mejor para el país. Porque este sistema que tenemos hoy de ahorro individual es malo para el país, es caro para el país, perjudica a los trabajadores y es un negocio redondo para las empresas privadas que están administrando el fondo de pensiones. Te leo rapidito algunos mensajes que llegan. El problema de los cincuentones va en camino de ser un problema de no terminar porque los que tienen 30 algún día van a cumplir 50, van a reclamar también. 099-894-987. Buen día, Ale. Preguntá qué podemos hacer los cincuentones que perdimos el trabajo, que no encontramos nada. Bueno. Que nos jubilemos. Hola, pregunto si solo te pasás un mes por haber cobrado una partida extra u otros conceptos por única vez al año, pasás y ya quedás para siempre. Sí. Lo dice Olga, que manda saludos. Correcto. 099, ¿por qué en otros países a las AFAP no las dejan instalarse y acá sí? Más mensajes llegan, 099-894-987. No estoy de acuerdo con las AFAP, junté firmas para derogarlas, 1000 veces me ofrecieron y me negué. Mi hija licenciada optó por una AFAP porque cree que le conviene. No creo que necesitemos una niñera que nos esté cuidando de las decisiones que tomo. 099-894-987. Buen día, Ale. Hoy no estás en vivo por Facebook, lo dice Luis Sofi. ¿Estamos saliendo en vivo? Ah, se cortó, estamos cortados. No hemos salido en toda la mañana. En toda la mañana. Bueno, no conozco la respuesta, entonces. Ale, ni siquiera lo sabía. Ale, buen día. Pregunta Ramón Ruiz, estoy en trámite para la jubilación por incapacidad. Tengo 52 años, ¿me conviene si se pudiera dejar de pertenecer a la FAP? Lo dice Virginia, que agradece. Buen día. A mi madre le arrebataron la cartera. Bueno, esto tiene que ver con el tema anterior, me parece. A mi madre le arrebataron la cartera en Colón, hizo la denuncia, nunca encontró nada, pero de la seccional 21 la llamaron 2 veces. Un policía de comunidad para ver cómo estaba, me parece bárbaro. Lo dice Rubén, que manda saludos. Bueno, ¿algún comentario en el final a propósito de esta serie de comentarios? Bueno, hay muchos más. Ese señor que dice que estaba en seguro enfermedad, a ver si le servía salir o no salir. Nosotros justamente por eso pedimos el asesoramiento previo obligatorio, para que él tenga la información y pueda decidir con las mayores garantías posibles. En nuestro proyecto, y Tabaré Vázquez también lo dijo, esos trabajadores van a ser asesorados por el BPS
y en base a ese asesoramiento van a decidir. La persona que dijo que estaba sin trabajo, que era un trabajador que tenía más de 50 años, hay una prestación que se llama un subsidio por inactividad compensada que se generó a partir del 2008 en una ley, que ese subsidio por inactividad compensada le permite a los trabajadores que tienen más de 58 años y que tienen 28 años aportado al BPS, que puedan recibir durante 2 años un subsidio tipo parecido al seguro de paro, y después de 2 años van a tener 60 de edad y van a tener, como ese subsidio lleva aportes, van a tener 30 años de trabajo. Quiere decir que si hay alguien de 58 años que tiene más de 28, tiene derecho a una prestación del BPS hasta cumplir 60 años. Pero la causal de ese desempleo tiene que haber sido despido, no puede ser renuncia. O sea que si quiere puede llamar al 2401-0242. ¿Me repetís, por favor? 2401-0242 o 2401-0355. Ahí está la oficina de la representación de los trabajadores y con mucho gusto lo podemos informar. Y la otra pregunta que tiene que ver con algo más ideológico y que creo que es muy importante, y nosotros cuando hablamos de ideología, nosotros cuando nos acusan de que nuestro planteo es ideológico, no tenemos ningún complejo, es ideológico. Nosotros tenemos una idea distinta de cómo tiene que ser la seguridad social. Y aunque estemos en soledad planteando, no quiere decir que no tengamos razón. Porque puede haber, entonces la dictadura nunca hubiese terminado, porque la dictadura tenía una forma de pensar y había gente que no estaba de acuerdo con la dictadura. Y durante muchos años nos hicieron creer de que había un pensamiento único que era el que en ese momento imperaba. Logramos cambiar esa situación. ¿Cuándo logramos cambiar esa situación? Cuando se movilizó el pueblo, cuando se movilizó la gente. Ahora en este momento tenemos un sistema de seguridad social que fue creado cuando campeaba el neoliberalismo, cuando campeaba la flexibilidad laboral, la regulación laboral, no había negociación colectiva. Este modelo de seguridad social es un modelo extraño al proceso de cambio que hoy tenemos, con mucho espacio de diálogo, con negociación colectiva, con respeto a los derechos, con una cantidad de derechos que se consagraron en este último tiempo. Se da de patadas este sistema de seguridad social individualista con el proceso de cambio que se ha operado en el país en los últimos años. Ramón, gracias por el tiempo, nos ayudó a poner la mañana en camino el director del BPS en representación de los trabajadores, Ramón Ruiz. La seguimos más temprano que tarde y vamos a esperar cuál es el anuncio del Poder Ejecutivo. Te agradezco muchísimo la invitación, me encantó la entrevista, espero que haya servido para aclarar dudas, para informar, porque en lugar de hablar del déficit económico que tiene el BPS, deberíamos hablar del gran déficit que hay en materia de información para la seguridad social. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.